¿Qué tal, gente? Es la primera vez que escribo aquí, pero he estado leyendo el foro desde hace algunos meses y creo que hoy sucedió algo que necesitaba compartir, quizás para ponerlo en orden en mi propia cabeza. El día comenzó tan normal, ¿saben? Me desperté, tomé mi café, sintiendo esa tranquilidad rara de un martes que parecía que iba a salir bien. Estaba incluso orgulloso de un proyecto que venía llevando en el trabajo. Un informe que me costó algunas noches de mal dormir. Fue en la reunión de la mañana que todo se derrumbó. Mi jefe, delante de todo el mundo, tomó mi informe y con la mayor frialdad del mundo desmontó cada punto. No fue una crítica constructiva, fue un desmantelamiento. Sentí el calor subiendo por mi cuello y el aire faltando, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La reunión terminó y todos salieron de la sala como si nada hubiera pasado, pero yo me quedé allí, sentado, mirando la pared. Su voz resonaba en mi mente, repitiendo cada palabra dura. La humillación era casi palpable, una cosa física pesada. Comencé a repasar la escena una y otra vez, cada vez con más rabia, más vergüenza. La historia en mi cabeza ya estaba lista. Él me odia, cree que soy incompetente. Todos en la sala ahora piensan lo mismo. Mi trabajo pende de un hilo. En menos de 10 minutos pasé de un estado de paz al fondo de un pozo de ansiedad y paranoia. Todo por culpa de algunas frases. El resto del día ya parecía arruinado antes incluso de haber comenzado de verdad. Volví a mi escritorio y encendí el ordenador, pero la pantalla parecía borrosa. Oía el ruido de los teclados a mi alrededor, el teléfono de un colega sonando, pero todo sonaba distante, ahogado, como si estuviera bajo el agua. Mi propio cuerpo parecía no pertenecerme. Mis hombros estaban duros como una piedra, pegados a las orejas, y sentía la mandíbula trabada hasta el punto de doler. Intenté respirar hondo, pero el aire venía corto, desgarrando. Abrí el archivo del informe, pensando que, quizás, si empezaba a arreglarlo, la mala sensación pasaría. Fue peor. Cada frase parecía gritarme incompetente. No podía ver el trabajo, solo veía el rostro de mi jefe, el desprecio en sus ojos. Sentía las miradas de mis colegas en mi espalda, imaginando a todos cuchicheando, confirmando entre sí mi total incapacidad para esa función. La paranoia era tan fuerte que no podía distinguir lo que era real de lo que era invención de mi mente. Fue ahí que la cosa se puso fea de verdad, porque el problema dejó de ser el informe o mi jefe. El problema pasó a ser yo. Ese guión mental que comenzó en la sala de reuniones ganó fuerza y empezó a desenterrar fantasmas antiguos. Recordé un examen en el que me fue mal en la universidad, un proyecto personal que abandoné a la mitad, una conversación extraña que tuve con un amigo la semana pasada. Mi mente comenzó a conectar todos estos puntos, creando una línea de tiempo perfecta para probar una única tesis. Yo era un fraude. No era solo sobre ese informe específico, era sobre todo. Su crítica no había sido un evento aislado. Había sido solo la confirmación final de aquello que yo, en el fondo, siempre sospeché de mí mismo. Me estaba ahogando en esa historia, y lo peor es que parecía la más pura e innegable verdad. La angustia era tanta que solo quería desaparecer de allí. No aguantaba más estar sentado allí, sintiendo el peso de toda esa oficina sobre mí. Necesitaba salir, respirar otro aire. Inventé una excusa cualquiera sobre tener que resolver algo en el banco y prácticamente corrí hacia el ascensor, sin ni siquiera mirar a los lados. La calle me recibió con un sol fuerte y el ruido caótico del centro de la ciudad a la hora del almuerzo. La gente pasaba apresurada, conversando, riendo, completamente inmersa en sus propias vidas. Por un segundo, pensé que aquello me ayudaría, que el movimiento de la ciudad me sacaría de dentro de mi cabeza. Fue una ilusión que duró poco.
A cada paso que daba en la acera, la voz de mi jefe y mi propia voz, la que me llamaba fraude, caminaban conmigo. Entré en un café, pedí un agua y me quedé mirando a la nada. El ambiente era agradable, sonaba una música tranquila, pero nada de eso me alcanzaba. Había cambiado de escenario, pero me llevé la tormenta conmigo. Sentado en aquella silla incómoda del café, la sensación de aislamiento empeoró aún más. Veía a la gente en las otras mesas y parecía que todo el mundo tenía un guión, un propósito, menos yo. Yo era un espectador de la vida, un impostor que pronto sería descubierto por todos. Cogí el móvil, en un acto desesperado por distraerme, y empecé a deslizar el feed de una red social. Pésima idea. Cada foto de un amigo viajando, cada post sobre un logro profesional de un conocido, cada imagen de felicidad parecía una ofensa personal, un recordatorio de todo lo que yo no era y no tenía. La rabia comenzó a mezclarse con una autocompasión profunda. ¿Por qué me hizo eso? ¿Qué hice para merecerlo? Buscaba un culpable, pero a cada pregunta, mi propio reflejo en el cristal de la ventana parecía acusarme. El intento de fuga había fracasado miserablemente. Estaba aún más perdido. No sé cuánto tiempo me quedé allí, en el café, alternando entre la rabia y la pena por mí mismo. En algún momento, la energía simplemente se acabó. Aquel torbellino de emociones era demasiado pesado para sostenerlo, y de repente ya no sentía nada más que un cansancio profundo, un agotamiento que pesaba en los huesos. Era como si mi cerebro, después de correr una maratón de autocrítica, finalmente se hubiera desplomado en el suelo. Pagué la cuenta y salí, pero esta vez sin rumbo, sin la desesperación de antes. Comencé a caminar por las calles, pero ahora de una manera diferente. Ya no estaba intentando huir de nada, porque no tenía más fuerzas para ello. Simplemente caminaba, observando las cosas de forma automática, los coches pasando, los semáforos cambiando de color. Era una rendición. Había perdido la pelea contra mis propios pensamientos y, en ese momento, desistí de luchar. El silencio que se instaló en mi mente no era de paz, era de agotamiento total. Fue en ese estado de vacío que volví a la oficina. Me senté en mi silla y me quedé simplemente mirando la pantalla apagada del ordenador, un rectángulo negro que reflejaba mi rostro cansado. Al lado del monitor, tengo uno de esos pequeños tableros de corcho, lleno de papeles aleatorios. Mi mirada vagó por él sin interés, hasta que se fijó en un post-it amarillento que había pegado allí hacía meses, después de oír algo en un podcast. Apenas recordaba haberlo escrito, pero allí estaban las palabras, con mi propia caligrafía. Lo que te perturba no es el evento, sino tu juicio sobre él. Leí la frase 1, 2, 3 veces. Antes habría sido solo otra cita cliché, pero allí, en ese estado de completo agotamiento mental, la frase golpeó de una manera diferente. Por primera vez en el día, surgió una pregunta sin estar cargada de rabia o pánico. El evento fue la crítica de mi jefe, pero ¿cuál fue mi juicio? La pregunta quedó resonando en mi cabeza, que ahora parecía extrañamente silenciosa. ¿Cuál fue mi juicio? Tomé un bolígrafo y un cuaderno, casi por instinto, y comencé a escribir. Intenté separar las cosas. El evento, mi jefe criticó mi informe delante del equipo. Hecho. Ahora, el juicio. Y la lista comenzó a salir, casi sin control, un desahogo en el papel. Juicio 1. Él quiso humillarme a propósito. Juicio 2. Todos en la sala perdieron el respeto por mí. Juicio 3. Soy incompetente y no debería estar en este empleo. Juicio 4. Me van a despedir en cualquier momento. Continué escribiendo todo lo que se me pasó por la cabeza. Ver esas frases allí, escritas en la página, fue extraño. Dentro de mi mente eran una verdad absoluta, un monstruo gigante y aterrador. En el papel parecían
más pequeñas, separadas unas de otras, parecían solo frases, ideas. Ese simple acto de escribir, de sacar la historia de dentro de mí y ponerla en el mundo externo, ya pareció disminuir un poco su peso. Entonces comencé a mirar cada una de esas frases, una por una. Empecé por la primera. Él quiso humillarme a propósito. ¿Será? Intenté recordar la escena, pero sacando mi propia vergüenza de la ecuación. ¿Estaba estresado? Sí. El plazo del proyecto general está apretado para todos. ¿Suele ser directo y un poco sin filtro? Sí, es así con todo el mundo, no solo conmigo. Su crítica, aunque dura, ¿era sobre el trabajo o sobre mí como persona? Era sobre el informe. Las palabras exactas fueron: esto de aquí no está claro y estos datos necesitan ser revisados. Él no dijo: eres un inútil. Esa parte la añadí yo. Fue como si una pequeña luz se encendiera. Había tomado un hecho, la crítica, y construido un guión de maldad y persecución personal sobre él. Darme cuenta de esto no me trajo alegría, pero me dio una extraña sensación de poder. Yo era el autor de la historia, así que quizás también podría ser su editor. Continué con el siguiente punto de la lista. Todos en la sala perdieron el respeto por mí. Me quedé mirando la frase por un instante. ¿Qué prueba tenía de eso? Ninguna. Había imaginado las miradas y los cuchicheos, pero la verdad es que, cuando salí de la sala, la mayoría de la gente ya estaba de vuelta en sus escritorios, concentrada en sus propias tareas. Recordé que Ana, la de finanzas, incluso me dedicó una sonrisa discreta cuando pasé. En ese momento, interpreté aquello como una sonrisa de pena, una puñalada más a mi humillación. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si era solo una sonrisa? Un gesto de: oye, tranquilo, son cosas que pasan. Estaba presumiendo que era el centro del universo de todo el mundo en ese momento, que todos habían detenido sus vidas para juzgarme. Qué arrogancia la mía, en cierto modo. La verdad, mucho más probable, es que la mayoría de la gente allí tenía sus propios problemas, sus propios informes que entregar y sus propios jefes con los que lidiar. Mi drama personal probablemente fue olvidado por ellos 5 minutos después. Ahí llegué a la parte más difícil, el centro de todo el dolor. Soy incompetente y me van a despedir. Esa era la creencia que estaba alimentando todo lo demás. Si era incompetente, era natural que mi jefe me criticara y que mis colegas perdieran el respeto por mí. Pero, ¿era eso verdad? ¿Un mal informe anula todos los otros que hice y que fueron elogiados? ¿Anula los 3 años que llevo en la empresa, resolviendo problemas y entregando resultados? Comencé, forzadamente, a listar lo contrario. Recordé un gran proyecto que lideré el año pasado y que salió muy bien. Recordé un elogio que el mismo jefe me hizo hace 2 meses. No estaba tratando de engañarme, diciendo que el informe era bueno. No lo era. Me equivoqué. Pero el error me definía por completo. La historia que me estaba contando era que el error era la prueba final de mi incompetencia. La historia alternativa, y mucho más razonable, era que el error era solo eso, un error, una parte del proceso, un dato que mostraba que necesitaba mejorar en esa área específica y no un veredicto sobre mi valor como profesional o persona. Fue en ese momento que algo cambió de verdad, no solo en el papel o en mi cabeza, sino en mi cuerpo. Sentí que mis hombros, que habían estado trabados junto al cuello todo el día, finalmente se relajaban y bajaban a su lugar correcto. Respiré hondo y por primera vez desde la mañana, el aire llenó mis pulmones por completo, sin ninguna barrera. Ese nudo ciego que tenía en el estómago simplemente se deshizo. No hubo un anuncio, no fue una explosión de felicidad. Fue más como el silencio que llega después de que una tormenta ruidosa finalmente se va. Una calma. Miré por la ventana y vi los colores del atardecer comenzando a pintar el cielo. El edificio de enfrente, que antes parecía una pared gris,
y opresiva, ahora tenía una belleza que no había notado. El evento de la mañana no había sido borrado. La crítica todavía era real, pero ya no me dominaba. Era solo un hecho, y no más el centro de mi universo. Con esta nueva claridad, me volví hacia el ordenador y abrí el informe. La pantalla que antes me causaba repulsión y miedo, ahora era solo una pantalla. Un documento con problemas que necesitaban ser resueltos. La carga emocional había sido eliminada. Podía leer los comentarios de mi jefe y en lugar de oír un ataque personal, veía instrucciones. Datos confusos. Ok, entonces necesito crear un gráfico más limpio para presentar esta información. Conclusión vaga. Cierto, voy a reescribirla de forma más objetiva, yendo directo al grano. La parálisis había desaparecido y en su lugar surgió una voluntad tranquila de actuar. Ya no estaba luchando contra la historia de ser un impostor. Toda la energía que estaba gastando en ese conflicto interno inútil fue liberada. Y ahora podía usar esa misma energía para hacer lo que debería haber hecho desde el principio: mejorar mi trabajo. Fue una sensación liberadora. Pasé las 2 horas siguientes completamente concentrado, en un estado que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El ruido de la oficina desapareció de nuevo, pero esta vez no era por la ansiedad, sino por la concentración. Cada tarea era clara. Reescribí la introducción, organicé los datos en tablas nuevas y de fácil lectura, y elaboré una conclusión que iba directo al grano, sin rodeos. El trabajo fluía de una manera ligera, sin el peso del miedo a equivocarme o la necesidad de crear la obra más perfecta del mundo. Solo estaba resolviendo un rompecabezas, pieza por pieza. Lo más curioso es que, sin el ruido de la autocrítica constante, las soluciones aparecían con mucha más facilidad. Ya no estaba tratando de demostrar mi valía a un jefe imaginario y cruel. Simplemente estaba haciendo mi trabajo. Cuando terminé, miré el resultado y sentí una satisfacción serena. No era un orgullo extravagante, sino la paz de haber hecho lo que se necesitaba, de la mejor manera que pude. Con la nueva versión del informe guardada, respiré hondo e hice algo que por la mañana parecería impensable. Me levanté y caminé hasta el despacho de mi jefe. Llamé a la puerta y cuando me dijo que entrara, no sentí ese pánico de antes. Él estaba concentrado en su pantalla, con la misma expresión estresada de siempre. No pedí disculpas de forma exagerada ni intenté justificarme. Simplemente dije, con voz tranquila: hice las modificaciones en el informe basándome en tu feedback. Creo que los puntos que planteaste están resueltos ahora. Cuando tengas un momento, ¿puedes echarle un vistazo, por favor? Me miró, un poco sorprendido, quizás por mi tranquilidad. Tomó la tablet, abrió el archivo que le había enviado y le echó un vistazo rápido. Después de un minuto en silencio, simplemente asintió con la cabeza y dijo: «Ok, ahora sí, mucho mejor, gracias». Y volvió a trabajar. Eso fue todo. El monstruo que me aterrorizó todo el día resultó ser solo un hombre ocupado y estresado. El camino de vuelta de su despacho a mi mesa pareció durar una eternidad, pero en el buen sentido. Estaba en silencio, procesando. Entonces era eso, todo ese infierno personal, el dolor de estómago, la certeza del despido, la vergüenza paralizante. Todo eso se resolvió con un «ok, ahora sí, mucho mejor». Me quedé en shock, no con él, sino conmigo mismo. Había construido un monstruo de proporciones épicas en mi mente, un villano de película que estaba decidido a destruir mi carrera. Y al final, la realidad era simplemente normal. Se señaló un problema, el problema se corrigió y la vida siguió. Sentí ganas de reír, no de alegría, sino de incredulidad ante la capacidad que tuve de crear tanto sufrimiento de la nada. Gasté horas preciosas de mi día,
una cantidad inmensa de energía mental y física, luchando contra un fantasma que solo existía en mi cabeza. Fue una lección de humildad brutal y liberadora al mismo tiempo. Me senté de nuevo y mi mirada fue directamente al post-it amarillento. Lo que te perturba no es el evento, sino tu juicio sobre él. Ahora la frase ya no era una cita inteligente, era un hecho que había experimentado en carne propia. El evento en sí, la crítica, había sido quizás el 2% de mi problema. El otro 98% fue mi juicio, mi interpretación, la historia catastrófica que me conté sin parar. No estaba luchando contra mi jefe, estaba luchando contra mi propio ego herido, contra mis miedos más profundos de no ser lo suficientemente bueno. La paz que sentía ahora no vino porque él me perdonó o validó. Vino en el momento en que abandoné mi juicio y decidí mirar la realidad tal como era. Mi tranquilidad nunca estuvo en sus manos. Estuvo en las mías todo el tiempo, y yo simplemente no sabía cómo acceder a ella. Cuando llegó mi hora de salida, recogí mis cosas con una lentitud deliberada. El sonido de la oficina al final de la jornada, que a menudo me sonaba como una señal de salida para huir de un lugar estresante, hoy parecía simplemente un sonido, neutro. Al salir, pasé por el despacho de mi jefe que todavía estaba allí, y él solo levantó la cabeza y me saludó con la mano. Le devolví el saludo, sin drama, sin tensión, sin significado oculto. Era solo un jefe y un empleado despidiéndose al final de un día de trabajo. El viaje de vuelta a casa, que normalmente es un tiempo que uso para rumiar las frustraciones del día, fue completamente diferente. Estaba en el autobús, mirando por la ventana, y veía las cosas de verdad. Veía las luces de los postes encendiéndose, la gente caminando con sus auriculares, el tráfico moviéndose. No estaba inmerso en un diálogo interno de rabia o ansiedad. Estaba allí, presente, y el silencio en mi mente era lo más fuerte que podía oír. Llegar a casa y girar la llave en la puerta tuvo un peso diferente. Normalmente entro en casa y traigo el peso del mundo del trabajo conmigo, como una capa sucia que no puedo quitarme. Me pongo irritable, impaciente, y solo quiero tirarme en el sofá y desaparecer. Hoy no. Al cerrar la puerta, sentí que el día de trabajo se había quedado afuera, donde pertenece. Ya no estaba repasando la reunión en mi cabeza. No estaba preocupado por lo que mi jefe pensaría de mí mañana. El problema había sido contenido en su tiempo y espacio. Estaba en casa, en mi santuario, y por primera vez en mucho tiempo estaba entero allí. La paz que encontré en la oficina no era una solución temporal, había viajado conmigo. Era una sensación de integridad, de estar en paz dentro de mi propia piel, que no sabía que era posible sentir después de un día como el que tuve. Ahora estoy aquí, sentado en el balcón, escribiendo esto para ustedes. El aire de la noche es fresco, y la ciudad allá abajo es solo un mar de luces y ruidos lejanos, y la sensación que tengo es de una profunda extrañeza. Repaso el día en mi cabeza y parece que fueron 2 días diferentes, vividos por 2 personas diferentes. ¿Cómo salí de ese estado de pánico y autodesprecio total a esta tranquilidad que siento ahora? Sé los pasos que di, la escritura en el cuaderno, el análisis de los juicios. Puedo describir la lógica de lo que sucedió, pero el cambio en el sentimiento, la transformación química dentro de mí, todavía parece una especie de milagro bizarro, algo que sucedió en mí, pero casi sin mi permiso. Es como si mi mente, al ser llevada al límite del agotamiento, hubiera activado un mecanismo de emergencia que ni siquiera sabía que existía. La claridad no fue algo que construí con esfuerzo, simplemente apareció, en el vacío que mi rendición dejó. Lo más loco de todo, y la razón por la que decidí escribir aquí, es que nada en el mundo externo cambió para salvarme. Mi jefe no vino a disculparse y a decir que yo era un genio incomprendido. Mis colegas no hicieron una colecta para comprarme un trofeo de mejor empleado para levantarme la moral.
Nadie me dio una palmadita en la espalda. El mundo siguió siendo el mundo. Lo único que cambió fue la historia que me estaba contando a mí mismo dentro de mi cabeza. Fui el villano, el guionista, el prisionero y al final la llave de la celda. Darme cuenta de esto es aterrador y liberador en la misma medida. Aterrador por saber que tengo la capacidad de crear un infierno tan vívido a partir de casi nada. Y liberador por entender que, si tengo el poder de construir la prisión, también tengo el poder de deshacerla. La herramienta siempre estuvo conmigo. No me hago ilusiones. Sé que mañana o la próxima semana algo más sucederá. Quizás un proyecto salga mal, quizás el tráfico sea un caos, quizás otra persona me haga una crítica, merecida o no. El día de hoy no me dio un superpoder que me haga inmune a las dificultades de la vida. Sé que mi primera reacción instintiva probablemente seguirá siendo la rabia, el miedo o la frustración. Creo que nuestra mente está programada para reaccionar así, para crear esas historias de peligro. La diferencia, y es una diferencia que me parece gigantesca ahora, es que tengo el recuerdo de este día. Tengo la prueba viva, registrada en mi cuerpo y en mi mente, de que existe un camino alternativo. Sé que el primer impulso no tiene por qué ser el destino final de mi paz. Antes creía que ser engullido por la tormenta era la única opción. Hoy descubrí que quizás pueda aprender a navegar en ella, y eso me da un tipo diferente de esperanza. No es la esperanza tonta de que todo saldrá bien y que el mundo siempre será bueno conmigo. Es una esperanza más sólida, más interna. Es la esperanza de saber que aunque las cosas salgan muy mal por fuera, tengo alguna posibilidad de mantener las cosas en orden por dentro. No sé si lograré hacer esto de nuevo con la misma suerte o claridad de hoy. Quizás la próxima vez la historia sea más pegajosa, más difícil de soltar, pero solo el hecho de saber que es posible ya cambia el juego. El objetivo ya no es evitar problemas, lo cual es imposible. El objetivo, creo, ha pasado a ser construir un lugar interno que los problemas no puedan destruir tan fácilmente. Y esa percepción, por sí sola, ya parece ser la mayor victoria del día. He estado leyendo lo que publican aquí en este foro desde hace algunos meses y siempre me parecieron fascinantes las ideas. Leía sobre Epicteto, Séneca, Marco Aurelio y pensaba, qué genial esta forma de pensar, qué serenidad. Pero para ser sincero, todo parecía muy teórico. Una filosofía para monjes en montañas o para emperadores romanos. No para un tipo normal lidiando con la presión de una oficina en el siglo XXI. La idea de separar lo que sucede de nuestro juicio sobre lo que sucede era una de esas cosas. Entendía la lógica, pero no sentía su verdad. Hoy, por primera vez, la teoría se convirtió en práctica. Y no fue porque sea un gran estudiante de filosofía, sino porque llegué al fondo del pozo de mi propia ansiedad. Y lo único que apareció para aferrarme fue esa idea simple, escrita en un post-it. Dejó de ser una frase bonita para convertirse en una herramienta de supervivencia. Y es por eso que decidí escribir todo esto, de forma tan detallada. Primero, para mí mismo. Ponerlo en palabras me ayuda a entender y a no olvidar lo que sucedió. Pero principalmente quería compartirlo con ustedes. No como una historia de éxito de alguien que dominó el estoicismo, ni mucho menos. Soy la prueba de que no necesitas ser un sabio para que estas enseñanzas funcionen. Quería compartirlo como un relato de campo de alguien que estaba completamente perdido y que, por casualidad, logró usar uno de los mapas de los que tanto hablan por aquí. Quizás mi historia, con todo su desorden y su drama inicial, sirva para mostrar a alguien que está pasando por algo parecido que la salida no es tan complicada o intelectual como parece.
es algo más visceral, más simple, y de alguna manera eso la hace aún más poderosa. La paz que siento ahora no es una felicidad saltarina. No tengo una sonrisa tonta en la cara ni siento que todos mis problemas hayan desaparecido. El informe de mañana todavía necesita atención, y mi jefe probablemente seguirá siendo una persona estresada y directa. La paz es de otro tipo. Es una sensación de solidez, de estar bien plantado en el suelo. Es saber que el mundo puede incluso tambalearse, pero que mi centro no necesita necesariamente tambalearse junto con él en la misma intensidad. Es una tranquilidad que no depende de elogios o de circunstancias perfectas. Es quieta, casi imperceptible. Es la ausencia de ese ruido mental incesante, de esa voz que critica, juzga y predice desastres. Es simplemente calma. Y después del día que tuve, esa calma vale más que cualquier euforia pasajera. Es como encontrar un refugio en medio de tu propia mente. Al final de cuentas, si tuviera que resumir todo lo que sucedió hoy en una sola cosa, creo que sería esto. Pasamos toda la vida tratando de controlar lo que nos sucede, pero nuestro verdadero poder no está ahí. No controlamos la crítica del jefe, el tráfico, la opinión de los demás. Nuestro poder está en un lugar mucho más pequeño, casi secreto. Reside en ese espacio minúsculo que existe entre lo que sucede y nuestra reacción a lo que sucede. Es en ese breve instante que tenemos la opción de simplemente reaccionar en piloto automático o de parar, respirar y elegir la historia que vamos a contar. Hoy descubrí que en ese pequeño espacio habita nuestra libertad y que cuidar de ese espacio es quizás la tarea más importante que tenemos. En fin, disculpen por el texto enorme. Creo que realmente necesitaba organizar estos pensamientos y este me pareció el lugar adecuado para hacerlo. No sé si mañana me despertaré y tendré la misma claridad. Quizás la vieja programación de ansiedad intente tomar el control de nuevo, pero siento que algo, por pequeño que sea, ha sido reconfigurado aquí dentro. Fue solo un día, una única experiencia, pero que me mostró una puerta que no sabía que existía. No tengo ninguna sabiduría ancestral que compartir, solo este relato de una persona común que tropezó con una idea poderosa en el momento en que más la necesitaba. Y por hoy, eso ya parece ser más que suficiente. Gracias a todos los que tuvieron la paciencia de leer hasta el final. Escribir todo esto ya fue por sí solo una continuación del proceso de curación y de entendimiento. Les deseo a todos ustedes fuerza en su viaje, sea cual sea la batalla que estén enfrentando ahí dentro. A veces solo necesitamos un post-it amarillento y el coraje de cuestionar nuestra propia historia para encontrar un poco de paz en medio del caos. Cuídense.